en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga, hermanos, en esta hora les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a abrir, hermanos, en el libro de Proverbios capítulo 3. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, podemos ver el versos 3 y 4. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello e escríbelas en la tabla de tu corazón. Y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Oremos para recibir esta palabra. Padre bueno y santo, gracias te damos por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres bueno, fiel y verdadero, grande para ser, Señor mío, grandezas, proezas en favor de tu pueblo, de tus amados, de tus escogidos, Señor. En esta hora te rogamos, te pedimos, Señor, que siga moviéndote con poder en cada corazón de tus hijos. Muévete, Espíritu Santo, muévete, muévete, Señor, en cada vida. Te pedimos, Señor, te suplicamos, obra. Santo, maravilloso Dios, llénanos de tu presencia, Señor. Te lo pedimos. Amén, amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a estar viendo por la palabra un mensaje titulado ¿Cómo crecer en gracia? Dios quiere, hermanos, darnos muchas cosas, pero todo esto es en un proceso. Es según como nosotros hacemos algo que agrade a Dios, algo que sea según la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros estamos en este mundo para llenarnos de cosas buenas. Dios nos ha puesto en este mundo, en la iglesia del Señor, en medio también de tanta gente. Dios nos ha puesto para hacer buenas obras. Dios nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha escogido para darnos muchas bendiciones. A través de la obediencia a la palabra, día a día nosotros podemos llegar a alcanzar algo bueno, algo hermoso, cada vez algo valioso, porque Dios se complace, se deleita haciendo bienes a los hombres. Por eso también su palabra nos aconseja día a día para que a través del conocimiento y el consejo de la palabra podamos nosotros darnos cuenta que es lo que agrada a Dios. Por eso vemos, hermanos, que para hallar gracia o crecer en gracia delante de Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos escuchar el consejo de Dios y ponerlo por obra. Por eso también lo dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Esto es la palabra de Dios y la misericordia, que es también una actitud, la misericordia es una virtud, es una obra muy buena que Dios nos concede para también tener misericordia de las personas. La misericordia con la verdad corrige el pecado. La misericordia con la verdad trae honra. Hay personas que son misericordiosos, pero con la mentira, con el pecado. Misericordiosos para hacer cosas malas. Eso no es agradable a Dios. Eso es pecado. La misericordia tiene que estar junto con la verdad y de acuerdo a la verdad. Por eso es que una persona puede hacer buenas obras, pero bien hechas, no en parte bueno y en parte malo. Así no es, hermanos. Todo tiene que ser correcto, bueno. Por eso la misericordia es también con la verdad. Por eso se explica la verdad. Se le hace ver y entender a las personas que en realidad son malas, pero tenemos también
y le dan la oportunidad para que se arrepientan, pero hay que demostrar lo que son malas, porque la verdad es la que libera y la misericordia le levanta, le ayuda, como le socorre en su problema, en su dificultad, en su necesidad. Por eso que esta es una actitud muy buena, tener misericordia con verdad y también mantenerlo en el corazón, en la mente, siempre en alerta, estar siempre dispuesto a obrar siempre con misericordia y verdad. Y esto trae gracia, dice la Biblia. Esto trae gracia ante Dios y ante los hombres. Por eso es que hay que saber explicar, saber mantener las obras correctas, dignas, como es nuestro Dios grande y poderoso. También dice en el Proverbios 1, podemos ver el versos 8 y 9: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahí vemos que el recibir la instrucción, el consejo, la dirección de un superior es muy bueno, muy provechoso. De los padres o de las personas adultas que nos aconsejan, tenemos que saber recibir su instrucción, su consejo, su dirección. Y de toda persona espiritual que nos da algún consejo, alguna forma de orientación, hay que darle gracias, hay que saber valorar, hay que recibirlo, porque el consejo es muy importante para la vida. El que guarda el consejo guarda su alma, dice la Biblia. El que desobedece el consejo es un insensato, pero el que hace caso al consejo es sabio, es prudente. Por eso la Biblia dice que oirá el sabio, aumentará su saber. El entendido adquirirá el consejo. Toda persona que es sabia y prudente delante de Dios siempre ama los consejos, busca los consejos, porque ahí está, como vemos, la prosperidad, la paz, la victoria. También podemos ver, hermanos, en Proverbios 3, el versos 21 y 22. Dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda mi ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Ahí vemos, hermanos, que hay que tener en cuenta, no se aparte la palabra de Dios ni el consejo de Dios en nuestras vidas. No se aparte, nunca se aparte. Esto quiere decir que nunca hay que dejar de leer la Biblia, nunca hay que dejar de escuchar los consejos, las predicaciones, nunca hay que dejar de estudiar la verdad de Dios y los consejos de la sabiduría de Dios, porque en esto está la salvación del alma, en esto está la vida espiritual y eterna, en esto consiste la gracia. Por eso, a medida que más escuchamos la palabra, más nos ponemos de acuerdo o a cuentas o nos ordenamos por la palabra, más grande va a ser la esperanza, más grande y más fuerte la confianza, porque todo aquel que espera en Dios y alcanza la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, tiene, dice la Biblia, una fuerte confianza y esperanza aún para sus hijos, porque al recibir la palabra se recibe la vida, la salvación. Qué bueno es por eso darse cuenta, entender y valorar la palabra de Dios, que es tan preciosa, tan propicia. Por eso también vemos, hermanos, que la Escritura nos aconseja, nos revela en muchas partes cómo tenemos que conducirnos, comportarnos. También dice la Biblia que el buen entendimiento da gracia. Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Hay que clamar a Dios para que nos dé un entendimiento, nos limpie el entendimiento, nos abra el entendimiento. El que entiende las cosas, el que tiene entendimiento y tiene inteligencia, siempre tiene gracia, porque siempre está en lo justo, en lo recto. Hay muchas personas sabias en su propia opinión, no está en la verdad, sino en su propia opinión. No está en el entendimiento correcto, sino en sus caprichos, sus errores. Por eso es que no pueden salir de sus errores, de su pecado. Pero la Biblia dice que el buen entendimiento, es decir, un entendimiento limpio, exacto, con ciencia, con inteligencia, esto da gracia, esto hace posible que el hombre sea grato delante de Dios y los otros hombres también, porque en realidad necesitamos todos hallar gracia día a día, aprender a aumentar la gracia, la sabiduría, el poder. Por eso también dice la Escritura: el que anda con sabios, sabio será.
El que se junta con los sabios llegará a ser sabio. Por eso tener que tener cuidado también. Las buenas costumbres se pegan, así como las malas costumbres. Por eso hay que saber con quién caminamos, con quién conversamos, de quién recibimos el consejo. Tenemos que entender, hermanos, qué es lo que nos conviene, qué es lo que es justo y recto delante de Dios y delante también de nosotros mismos, porque es necesario aprender a hacer lo bueno día a día, deleitarnos, saciarnos, hasta llenarnos de la gloria y la presencia de Dios, en la presencia, en la palabra de Dios, porque en realidad para esto Dios nos ha destinado, para llenarnos de muchas bendiciones, de mucha gracia y poder. Por eso es, hermanos, que la vida es una oportunidad para enriquecernos en una manera espiritual y eterna. Por eso es importante saber, entender a Dios, saber y entender que el camino de vida es hacia arriba, hacia la gloria, hacia la santidad, la justicia, la verdad. Por eso es importante también entender, hermanos, que la luz de los ojos que Dios nos alumbra por su palabra, la Biblia dice que nos alumbra los ojos, y al tener los ojos alumbrados con entendimiento podemos ver las cosas como Dios lo ve, como Dios quiere. Por eso la Biblia dice que hay que tener cuidado, cuidar nuestra alma, y más bien escapar, cuidarnos de todo error, de todo consejo, camino de pecadores, toda obra inicua, toda iniquidad, toda insensatez. Porque esto sobreabunda gente insensata en este mundo, desobediente, inicua. Por eso el apóstol Pedro dice también, en 2 de Pedro, podemos ver 3:18, dice: antes crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en la gracia y no dejarse arrastrar por el error de los inicuos, porque en realidad la gracia es el camino de los santos, de los sabios, de los que aman a Dios. Y pocos son los que buscan esto, pocos son los que aman, pocos son los que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. La mayoría está caído, arrastrado y arrastrando a otros al pecado, a la maldad, a la iniquidad. Se complace en la maldad. La mayoría de la gente, la persona, así vive, complaciéndose en el error, en el pecado, en la injusticia, en la necedad. Pero un verdadero hijo de Dios huye de estas cosas y más bien busca de crecer en el conocimiento de la verdad, que le da gracia, que le da salvación, vida eterna. Por eso es importante darnos cuenta, hermanos, que hay que avanzar, crecer en la gracia. Dios a todos nos da una medida para empezar. La gracia es un don, un regalo de Dios. Efesios 4, versos 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es ciertísimo, hermanos. Todo cristiano o todo hombre en esta tierra que acepta a Jesucristo, que viene a la presencia de Dios, aunque no tenga nada, al venir al Señor, Dios le da algo hermoso, algo precioso. Esto es maravilloso, hermano. Nosotros hemos comprobado todas estas cosas, que es tan hermoso. Hay personas que no tienen nada, pero al venir a Jesús, de pronto aparece un talento en sus manos, en su boca. A veces aparece una bendición tremenda, algo hermoso, algo lindo, porque Dios le ha dado. No tenía, pero Dios le dio alguna gracia, alguna forma de trato, de comportamiento. Dios le da, hermanos, lo que no tiene, o algo hermoso. Y esto es para todos. Por eso dice la Biblia que a todos se nos ha dado. Dios nos ha dado una medida de fe, de don, de gracia, para empezar un camino de abundancia. Todo esto es así por fe, por gracia. Nadie nace sabiendo. Todos necesitamos, Dios nos da algo y ahí empezamos. Y al tener lo que Dios nos ha dado, ahora falta ejercitarlo, entrenarlo y ponerlo en servicio, en obra, para que Dios sea glorificado. Todo esto es según como nosotros también nos disponemos, nos esforzamos. Por eso es importante también darnos cuenta, hermanos, que con Cristo empieza una vida muy preciosa, de poder, de honra, de gloria. En Cristo también tenemos esa oportunidad de completarnos, de saciarnos completamente, realizarnos, completarnos, perfeccionarnos y llenarnos de la gloria eterna. Todo esto es real, pero en un proceso. No es en un instante, en un proceso. Por eso también se necesita un esfuerzo, una dedicación.
Y la Biblia nos revela, hermanos, también en Romanos 5:17, que por la transgresión de Adán vino la muerte a todos, mas por medio de Jesucristo, dice también, vino la vida, la salvación y la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Maravilloso es el Señor. Por eso ahora todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, ya no para estar derrotado, frustrado, confundido, atormentado, sino para estar gozoso, victorioso, lleno de abundancia, de gracia, de paz, una vida amplia, llena, como dice la Biblia, llena de la gloria de Dios, hermano. Para esto es el Evangelio, para saciarnos, para saturarnos de dicha, de felicidad, de gozo. Para esto Dios nos ha sacado de las tinieblas, del error, del pecado. Por eso es necesario darnos cuenta, hermanos, y la verdad de la palabra de Dios lo revela a través de toda la Escritura. Siempre Dios ha hecho grandes cosas en los que le creen, le aman, le obedecen. Por eso vemos que el pueblo, la iglesia del Señor en el primer siglo, era una iglesia preciosa, gloriosa, maravillosa, porque hacía la voluntad de Dios. Hechos 4, dice la Biblia, versos 32 y 33. Dice la Escritura, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí vemos que hubo una multitud que vivía de un corazón y un alma. Qué hermoso, hermanos. Qué precioso es saber y entender que tanta gente puede tener una misma forma de pensar, de obrar, de sentir, de caminar. Por eso dice que todos eran de un alma, un corazón y un alma. Es que ellos no vivían para sí, ellos vivían para Cristo. Por eso es que Dios los integró de tal manera que fueron un pueblo precioso, glorioso, para la gloria de Dios. En ese ambiente de comunión, de humildad, en ese ambiente precioso donde todos buscaban de darle la gloria a Dios, ahí es donde el Señor derramaba abundante gracia sobre todos ellos. Ahí es donde todos estaban satisfechos, felices, contentos, porque ellos no estaban buscando su voluntad, sino más bien la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios es la que nos llena de la gracia de Dios. También dice en el libro de Efesios capítulo 5, podemos ver, dice la palabra del Señor refiriéndose a cómo crecer en la gracia de Dios, nos revela la Escritura. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos revela que la voluntad de Dios es llenarnos del Espíritu Santo, no de la vanidad del mundo, del pecado, de la borrachera, del deleite del pecado, no de las comidas o fiestas, no de televisión, no del mundo, sino más bien lleno del Espíritu. Y esto es por hablar, orar, cantar cánticos espirituales, por alabar a Dios, por estar fervientes, sirviendo al Señor, orando, como dice la Biblia, sin cesar y dando gracias a Dios por todo. Así nos llenamos del Espíritu de Dios. Qué bueno, hermanos, qué bueno que nos llenemos totalmente, día a día, cada instante, cada momento de la gracia de Dios. La Biblia dice, hermanos, que Dios también mira a los hombres para exaltarlos, para reconocerlos y engrandecerlos cuando le agradan a Dios. Por eso vemos que cuando el diablo vino a la presencia de Dios, el Señor le dijo, ¿dónde anda Satanás? ¿Dónde viene Satanás? De rodear la tierra, dijo Satanás, porque siempre está rodeando, mirando a los hombres uno a uno. Y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No te da celos, no te da cólera mi siervo Job, que es perfecto, temeroso de Dios, apartado de mal? No hay nadie como él en la tierra. Y el diablo no tuvo respuesta, hermano, no tuvo argumento, no tuvo nada que hacer, porque era cierto que había un Job, un hombre perfecto en medio de tanta gente. Había un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, que obedecía a Dios, y así Dios se glorificó en Job.
Así Dios, hermano, honró, reconoció, exaltó, engrandeció a Job porque era la verdad. Así también ahora el Señor está buscando hombres íntegros que le venzan al diablo, que sepan vivir conforme a la voluntad de Dios para que el diablo sea avergonzado, derribado y caiga delante de sus pies. La Biblia dice que el Señor aplastará al enemigo bajo nuestros pies. Dios es justo, hermanos. Dios es grande y poderoso para hacer cosas preciosas en los que le temen y le aman. Solo que hay que saber obrar conforme a la voluntad de Dios. Por eso hay que llenarnos del Espíritu Santo. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu para darle el deleite, el gozo al Espíritu, la libertad al Espíritu. Por eso también la Escritura nos revela que hay que ser misericordiosos, benignos, perdonadores, así como Cristo nos perdonó. Hay muchas personas, hermanos, que hacen daño pero nunca reconocen sus faltas, porque son demasiado malos. Pero nosotros tenemos que perdonarlos aún cuando no reconocen sus faltas. Nosotros perdonamos y encomendamos a Dios, pero nunca tenemos que consentir el pecado ni apoyar al pecado, porque eso es una abominación. Tenemos que aprender a decir la verdad, pero no condenar, sino más bien perdonar, pero dentro de la verdad, sabiendo, entendiendo qué es lo que es justo, recto, santo, porque Dios nos ha puesto para eso, para ser amantes de la justicia, la rectitud, porque hay muchas personas que también confunden el perdón con el consentir. Consentir no es perdonar, perdonar es diferente a consentir. El que consiente a veces se cree muy perdonador, pero no es perdonador, sino consentidor. Ese es un pecado, una maldad, una abominación. Cuando uno perdona, uno tiene que estar claro de qué es lo que perdona y qué es una falta. Por eso una persona justa siempre está dándose cuenta que son faltas, que está mal. Pero un consentidor nunca se da cuenta de lo malo, porque consiente todo, piensa que es bueno porque consiente. Esa es una abominación. Tenemos que aprender a perdonar. Por eso a las personas hay que hacerle ver su falta y decirle, mira, esto es pecado, esto es malo, pero yo te perdono, pero mira que es malo, no lo vuelvas a hacer. Pero otra cosa es que uno se haga que no vio nada y piensa que es bueno. Así no es, hermano. Todo tiene su forma, su lugar, su justicia. Por eso es necesario darnos cuenta de todas estas cosas. También la Biblia nos revela, hermanos, que para poder llenarnos de la gracia de Dios tenemos que tener mucho amor. Pero como vemos también, el amor mismo es un amor con ciencia, no es un amor tonto y sensato, es un amor perfecto. Pero eso es importante, muchas personas no se dan cuenta de que el amor que tienen es pura palabrería, puros caramelos, chocolates. Eso no es amor, hermano. Por eso dice 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor también tiene, hermanos, reglas, formas. La Biblia lo revela todo, cómo es un perfecto amor, un verdadero amor. Hay personas que aman, dicen que aman, pero no saben ni siquiera qué es amor. No tienen ninguna responsabilidad, ni capacidad, ni sinceridad para ser justos, rectos. El amor nunca se desliga de la justicia, de la verdad, de la santidad. Todo es conforme a la palabra. Para eso está así escrito, hermano, en la palabra. Por eso el amor ferviente es un amor amplio, abundante amor, pero como vemos, dentro de la justicia. Por eso es que Dios no es Dios de tontos, de sabios más bien, de entendidos, de personas capaces para vivir una vida de poder, de perfección, en medio de tantos problemas, necesidades, adversidades, tanta maldad que se multiplica día a día. Tenemos que darnos cuenta cómo vivir, cómo aprender a vencer y prevalecer como dice la Biblia, por las buenas obras. Tenemos que persistir y seguir adelante haciendo lo bueno, aunque nos parezca difícil, aunque la gente no entienda, no aprecie, no ame al Señor. Nosotros tenemos que seguir adelante, porque no estamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Por eso la Biblia nos revela, hermano, que es necesario agradar a Dios y no a los hombres. Por eso también tenemos que agradar a Dios y hacer buenas obras como hijos obedientes a Dios, a su palabra,
La obediencia trae mucha gracia, mucha bendición para todo aquel que lo practica. La humildad, también dice el Señor, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso es que todos tenemos la oportunidad de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Por eso, hermanos, siempre que venimos a la presencia de Dios, lo primero que hay que hacer es orar, humillarnos. El templo, la casa de Dios, no es para estar jugando, no es para estar distraídos, no es para estar viendo un espectáculo, porque a veces hay personas que vienen a expectar, no vienen a actuar, sino a expectar. La iglesia es para actuar en humildad, en amor, en fe. Por eso lo primero que hay que venir es a humillarnos delante de Dios, a clamar a Dios, a buscar a Dios de todo corazón, en arrepentimiento, en humillación. Ahí sujetarnos a la voluntad de Dios día a día, echando toda nuestra ansiedad, todo lo que tenemos delante de Dios, derramando nuestro corazón en súplica, lágrimas, oración, clamor, como nuestro Señor Jesús. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero si viene con pereza, se sienta por ahí como si fuera un descanso. La iglesia no es para descansar, la iglesia es para orar, para clamar, para buscar a Dios. Si no busca a Dios no haya gracia, pero si se humilla y busca a Dios, Dios le va a dar gracia, porque la Biblia dice: buscadme de todo corazón. Por eso estos son consejos para obedecer. Primero, la primera persona que llega al templo a las 7 tal vez, o a las 6:30, cualquier hora que venga, lo primero que tiene que venir es a clamar a Dios. No a pasar por allá, a pasearse, no a dormirse, a descansar. Lo que tenemos que buscar es a Dios. Clamar y clamar a Dios hasta que encontrar la comunión, la fortaleza, el poder, la gracia, la bendición. A eso es lo primero que hay que hacer, hermano, buscar la gracia de Dios. Lo tenemos que darnos cuenta, hermanos, porque hay que resistir al diablo, hay que luchar contra toda fuerza del diablo. Por eso cada día tenemos que humillarnos, día a día, cada día de nuestra vida hay que humillarnos, hay que buscar de ser fieles, obedientes, sujetos, humildes, porque esto cuesta, hermano, esto no va a entrar así nomás, esto entra cuando uno sabe humillarse, sabe orar, sabe rendirse y someterse a Dios, sabe respetar a Dios, considerar a Dios y vivir para Dios. Por eso es, hermanos, que es importante, si es que nosotros queremos realmente que Dios se mueva y obre grandes cosas en nuestra vida, tenemos que esforzarnos en la gracia, tenemos que esforzarnos en la humildad, en la obediencia, en la sujeción. Tenemos que aprender a vivir con gozo, con alegría, porque Dios es un Dios de victoria, de paz, de alegría. Él nos da muchas bendiciones para poder así vivir una vida diferente, una vida agradable a Dios en todas las formas posibles. Por eso hay que, como vemos, hermanos, hay que clamar a Dios día a día para que Él nos enseñe y nos añada todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice que Jesús está listo, intercediendo por nosotros y listo para darnos muchas bendiciones. Todo esto depende de cada uno de nosotros. El que se humilla delante del Señor será exaltado, será engrandecido. Por eso tenemos, hermanos, que aprender a orar también. A orar es lo más importante, porque así nos comunicamos con Dios. En tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en Prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Tu presencia.